De Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Amén. Palabra del Señor. Durante 6 semanas hemos estado estudiando la historia de Jonás para entender cómo Dios nos impulsa y nos renueva para la misión. Ese es el sentido de esta serie, renovados para la misión. Y aquí llegamos al final de esta historia, llegamos al desenlace. 3 veces aparece acá en este capítulo la palabra compasión, ¿ya? O piedad. Jonás la usa una vez, Dios la usa 2 veces, y en todas ellas es para llamarnos la atención sobre la compasión de Dios. Así me gustaría compartir con ustedes esta mañana 3 cosas que podemos ver en esta historia sobre la compasión o la piedad y cómo esta nos impulsa, ¿ya?, de manera definitiva a la misión. Sería que viéramos la compasión de Dios, la impiedad de Jonás y por último, cuál es nuestra compasión o cómo sería nuestra compasión si viviésemos conforme a la misericordia y la compasión de Dios. Pero antes hagamos un pequeño resumen de la historia hasta ahora, ¿ya?, del libro completo. Esta historia está narrada en 4 capítulos, es un libro bastante corto y es la historia de un profeta llamado Jonás, a quien Dios en el capítulo 1 lo envió con una misión a una ciudad malvada para predicarles y que se arrepintieran y así Dios los pudiese perdonar. Era una nación que no conocía al Señor, no conocía a Dios de Israel, pero Dios los hace responsables de lo violentos y lo abusivos y opresores que eran, así que dice que los va a destruir. Pero Jonás no acepta esta misión, no acepta ir a predicar a Nínive y decirles que se arrepientan, porque si no el Señor lo iba a destruir, así que huye al lugar más recóndito del planeta conocido en ese momento, ya que era Tarsis. No se sabe bien dónde está ubicada Tarsis, pero muchos dicen que probablemente estaba en la península ibérica, por ahí, entre el límite de España con Gibraltar, por esas partes. Lugar súper alejado, muy lejos. Es literalmente, al parecer, el lugar más lejos que conocía Jonás. A ese lugar se fue Jonás. Y en medio de todo eso, Dios trae juicio sobre Jonás mientras va viajando, mientras va huyendo, para un barco, trae una tormenta, están todos a punto de morir y Jonás salta al mar para evitar que sus compañeros marineros perecieran. Y Dios envía entonces un gran pez y se lo come y dice que estuvo en el pez 3 días y 3 noches. Todo eso en el capítulo 1. En el capítulo 2 vemos que Jonás ora al Señor dentro del pez y finalmente el pez escupe a Jonás. En el capítulo 3 vemos que Jonás, a pesar de todo lo que le había pasado, a pesar de todas estas experiencias en que había prácticamente renacido, había sido salvado de la muerte, es como si hubiese nacido como una nueva persona, una nueva criatura, finalmente va a Nínive, pero de muy mala gana, y dice su sermón en hebreo, que en hebreo son 5 palabras, ¿ya? Y básicamente es Nínive en 40 días va a ser destruida, ¿ya? Eso en hebreo son 5 palabras. Y eso es todo lo que dice Jonás. O sea, no le mete ni un esfuerzo, ¿ya? Los tíos de la Jaya Argentina dirían, che, Jonás, ponle un poco de voluntad. O sea, Jonás no hace ni un esfuerzo en ir más allá de este mensaje. O sea, Jonás no quería que Nínive se arrepintiera. Jonás odiaba a Nínive. Jonás odiaba a Nínive porque eran enemigos de Israel y si Nínive iba a ser destruida era el panorama perfecto para Jonás. O sea, era el momento en que sus enemigos iban a ser destruidos. Así que pareciera que Jonás está intentando sabotear su propio mensaje. Dice la información mínima con tal de cumplir lo que Dios le dice que dijera, pero con el menor esfuerzo posible y la menor voluntad posible y el menor deseo de que se arrepintieran. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se arrepienten. Se arrepienten los ninivitas. Una de las cosas más curiosas de esta historia es que está narrada como una especie de sátira. Algo muy curioso es que nadie de los personajes, ninguno de los personajes que aparecen acá, hacen lo que deberían supuestamente hacer. O sea, el profeta de Dios no quiere hablar por Dios. Los marineros paganos se arrepienten. El rey orgulloso y poderoso se humilla. La ciudad malvada y violenta
pide perdón y hace duelo. Y hasta las vacas dice que se duelen, que participan en el duelo. O sea, es una historia, la verdad, bastante satírica. Y dentro de toda esta sátira, dentro de todos estos personajes y las personas que finalmente hacen lo contrario a lo que deberían hacer, aparece el mensaje de Jonás que dice: en 40 días Nínive va a ser destruida. Y hay algo súper curioso de este sermón de Jonás, porque la palabra en hebreo que traducen como destruida, en realidad tiene hartos significados. Quizá el significado más adecuado para esta historia, ¿ya?, es que Nínive sería volteada, ¿ya?, o trastornada, o puesta patas para arriba. Ya, imagínense una persona que está en una mesa, toda enojada, y tira la mesa patas para arriba y destruye todo. Ese es el sentido de la palabra de destruida. O sea, la ciudad va a ser volteada, puesta patas para arriba. Y eso es lo que Jonás estaba esperando que pasara, que la ciudad fuera literalmente trastornada y puesta patas para arriba, en el sentido de ser destruida. Pero lo que ocurre es que literalmente la ciudad se voltea. O sea, la ciudad que antes era violenta y abusiva y opresiva, ahora se da vuelta y es una ciudad que se arrepiente. O sea que el mensaje de Jonás le salió por la culata. Se cumplió de todas formas la profecía de Jonás de que la ciudad iba a ser volteada. Así que es bien curioso todo esto, cómo está narrada la historia. Y por eso, en el capítulo 4, Jonás está tan enojado. Jonás está furioso, está hirviendo en rabia porque dice que sabía lo que iba a pasar. Dice: yo sabía que esto iba a pasar porque tú eres un Dios compasivo, que perdonas todo. Y cuando estaba estudiando este pasaje, fue inevitable acordarme de una conversación que tuve hace un par de años con una colega, mientras él estaba predicando el Evangelio. Y había una cosa que le molestaba mucho del mensaje cristiano, ¿ya? Y es que se sentía ella profundamente incómoda con la idea de un Dios que perdona a los que no deberían ser perdonados. O sea, violadores, pedófilos, torturadores, asesinos. O sea que esto es lo que ella reflexionaba. Por eso la iglesia encubre tanto estas cosas. Porque por eso los culpables se sienten tan libres de hacer todo lo que hacen. Porque obvio, si es que saben que al final Dios los va a perdonar, sea lo que sea que hagan, entonces ¿qué sentido tiene evitar hacer cosas malas? Eso es lo que pensaba mi colega. Y todas las veces que en los campamentos de intermedios, en los campamentos de jóvenes, teníamos actividades de evangelismo y practicábamos, o salíamos a veces a interactuar con las personas, la conversación que más salía a flote, o lo que nosotros más también nos imaginábamos que iba a ser lo que más le iba a molestar a la gente cuando le predicáramos el Evangelio, era la idea de un Dios de juicio. Un Dios de ira, que traía ira y juicio y castigo a las personas malas y que los manda al infierno. O sea, como un Dios de amor puede ser así. Pero resulta que el problema de mi colega, lo que no le gustaba y lo que no podía aceptar de la enseñanza cristiana, era que personas malvadas que habían hecho cosas realmente horribles podían llegar a ser perdonadas a través de Jesucristo. Personas que hicieron atrocidades tan grandes que incluso la muerte parece ser un castigo demasiado piadoso para ellos. Eso es lo que no puede aceptar. Y ese es justamente el problema que tenía Jonás. En otras palabras, el rechazo al cristianismo de mi colega no era porque Dios fuese lo suficientemente compasivo, sino porque era demasiado compasivo. Y esto es lo que Jonás responde. Lo que esto trae en el fondo a nuestra vista es que en todas las culturas existen algún grado de ofensa por el cristianismo. En todas las culturas de todo el mundo, en algo del cristianismo se sienten ofendidas. Y ahí eso pasa con todas partes. O sea, pueden haber cosas de nuestra cultura que a nosotros nos encanta, pero para otras culturas es ofensivo. Y con el cristianismo pasa exactamente lo mismo. Toda persona que se enfrenta al mensaje cristiano se va a enfrentar con algo que lo va a poner incómodo o lo va a ofender. Y esta es la causa por la cual Jonás está tan enojado y enfurecido con Dios. Así que veamos entonces lo que nos enseña esta historia, ya en este capítulo 4, sobre la compasión de Dios. Hay tres cosas en este texto que nos ayudan a entender un poquito mejor a qué nos referimos cuando hablamos de la compasión de Dios, ¿ya? Primero,
cuando hablamos de la compasión de Dios nos referimos a que su corazón está voluntaria y emocionalmente apegado a nosotros. En los versículos 9 y 10 de esta historia se habla de una planta, ¿ya? Una planta que Jonás estaba en una región sumamente calurosa, ya subió a un monte, le pegaba todo el sol, estaba sofocante el calor, y dice el relato que Dios hace crecer una planta. Ya puede haber sido una enredadera, pero la cosa es que le daba sombra a Jonás. Hay unas plantas que crecen súper rápido, hay plantas que crecen de la noche a la mañana. Hay unos expertos que sugieren que era un género de una planta llamada hipomoea. Otros sugieren algún tipo de enredadera o viñedo y otros simplemente prefieren decir planta, ya, más general. Pero el punto es que Jonás estaba extremadamente feliz por la planta. O sea, la planta le daba frescor, estaba verdecita, era agradable de mirar, estaba súper contento con la planta. Y de repente, de la noche a la mañana, la planta se seca, se muere. Y Dios le dice a Jonás, tú tuviste compasión de la planta. Cuando aparece esta palabra en el relato, la palabra compasión, que se repite a lo largo del capítulo, significa literalmente lamentar o sufrir profundamente por algo o alguien, ya similar a estar de duelo. O sea que es una palabra con una connotación emocional profunda, una palabra que habla de un corazón quebrantado, que llora y que lamenta una pérdida. Ese es el nivel de la palabra compasivo que se utiliza acá en este pasaje. Y lo que Dios está haciendo aquí, diciendo, es que Jonás tenía su corazón tan apegado a la planta, que cuando la planta se murió, Jonás se vio afectado por la planta. Entonces Dios da vuelta a esta situación y le dice, ¿tú tienes compasión por la planta? Bueno, yo tengo compasión por las personas. Tengo compasión por esta gran ciudad. Eso es asombroso, hermanos. Porque los griegos, ya hace miles de años, ellos solían hablar del amor de tal forma que distinguían diferentes tipos de amores. Había un amor, hablaban de un amor por benevolencia, un amor desinteresado que daba sin esperar nada a cambio, que daba lo que la otra persona necesita. Un amor desinteresado que sentías por alguien con quien no necesariamente tienes un apego, ¿ya? Un amor que da sin esperar nada a cambio y que da precisamente lo que el otro necesita. Este amor ellos le conocían como amor ágape, ya que es diferente al amor de apego, que es el amor que le llaman filia. Así que tenemos estos dos tipos de amores. El amor por benevolencia tiene que ver con la voluntad que yo hago sin necesariamente estar apegado a la persona, y tenemos por otro lado este amor filia que yo tengo con las personas con quien me apego. ¿Ya? En este tipo de amor tú atas tu corazón a otra persona o a otra cosa de tal manera que si a la otra persona le pasa algo, tú te sientes afectado. ¿Ya? Es ese tipo de amor que tú compartes con tus amigos, con las personas más cercanas a ti. El amor filial. Y los seres humanos necesitamos cosas, necesitamos personas para poder amar y para poder sentirnos amados. Necesitamos amigos, necesitamos una pareja, un perrito, un gatito. Necesitamos algo para poder amar y sentirnos amados. Pero Dios no necesita a nadie. Dios creó todo. O sea, Dios no depende de nadie ni de nada para sentir amor y para sentirse amado. Él está completamente satisfecho en sí mismo. Él está perfectamente complacido y completo en sí mismo, en su amor y en su ser trinitario. Él no nos necesita. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios se apega emocionalmente a nosotros? La única respuesta es que lo hace de manera voluntaria. Hermanos, el mundo es una mota de polvo en el universo. Nosotros somos una mota de polvo en el mundo. Somos moléculas, somos insignificantes para Dios. ¿Por qué Dios se apega a nosotros? El Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Teniendo todas estas galaxias, las Pléyades, estos universos increíbles, y te vienes a acordar del hombre. ¿Por qué te acuerdas del hombre? ¿Cómo Dios puede entonces decir que lo que le pasa a Nínive le afecta? ¿Cómo Dios puede realmente sentir compasión, sentir dolor de una ciudad en la que nadie ni siquiera conoce el nombre de Dios?
¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios se apega entonces voluntariamente? O sea, se apega emocionalmente, lo hace de manera voluntaria. C.S. Lewis habla un poquito de esto en el problema del dolor, que Dios se involucra. Decía C.S. Lewis: aquel que contiene en sí mismo la causa de su propia dicha y de toda otra dicha, habla de sí como si pudiera estar necesitado y anhelante. Y cita acá las Escrituras: ¿acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es el niño en quien me deleito? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve y siento mucha compasión. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Mi corazón se estremece dentro de mí. Oh Jerusalén, cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste. Dolido, conmovido, voluntariamente. Nosotros no hacemos esto voluntariamente. Nosotros no nos apegamos así emocionalmente hacia cualquier persona. Nosotros tenemos que obligarnos a hacerlo, pero Dios no. Dios lo hizo de forma voluntaria. Así que primero, hermanos, se apega voluntaria y emocionalmente a nosotros. ¿Ya? Es el primer aspecto cuando hablamos de la compasión de Dios. Segundo aspecto es que es conmovido no solo por nosotros en general, sino por nuestras circunstancias, ¿ya? Por lo que estamos pasando. Mira lo que dice. Dice Dios: ¿no habría yo de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes? Y podría haber parado ahí, pero no, sigue. ¿Que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda? ¿Cuál es la situación entonces por la cual Dios se siente conmovido y siente compasión por esta ciudad? Que no pueden distinguir su mano izquierda de la derecha. Ya que otra forma de decir que estaban espiritualmente ciegos y perdidos y que no sabían para dónde iba su vida. ¿Conoces a personas que no saben para dónde va su vida? ¿Conoces a personas que se preguntan cuál es el sentido de su vida? ¿Para qué trabajan tanto? ¿Para qué se esfuerzan tanto? Y Dios no dice que idiotas, que estúpidos. No, Dios dice que tiene compasión. Dios dice que se duele de las personas que están en esa situación. Ese es el segundo aspecto de la palabra compasión en este pasaje, que es conmovido por los problemas de alguien, por la condición del otro y que quiere hacer algo al respecto. Y tercero, finalmente, cuando hablamos de la compasión de Dios, significa que perdona con facilidad. Esto es, de hecho, el motivo por el cual Jonás se enoja tanto. Esta es la parte de la compasión de Dios que Jonás le hierve la sangre, ¿ya? Por esto tiene tanta rabia Jonás. La primera parte de este capítulo tiene un tono un poco cómico, ¿ya? Irónico, cuando Jonás dice: sabía que esto iba a pasar. Sabía que eres perdonador y piadoso. Es como, ese es el tono cuando está hablando Jonás, un viejo rabieta. Está hirviendo en ira. ¿Y por qué, hermano, se enoja tanto? En el capítulo anterior vimos que Dios advierte que destruiría ya o voltearía a los ninivitas, la ciudad completa, pero si se fijan bien, ya la historia nos dice que se arrepienten, pero si nos fijamos bien, los ninivitas nunca se convierten a Dios. ¿Ya? Lo que vemos es que los ninivitas no adoptan la ley de Moisés, no se circuncidan, ya no entran al pueblo de Israel, no se unen a Israel, no entran en un pacto con Dios. Lo único que hacen es decir: perdón, vamos a intentar no ser tan violentos. Y Dios los perdona. Pero la verdad es que no se convierten completamente a Dios. Es interesante. Nínive lamenta su violencia, dicen que se apartarán de ella, que van a intentar no ser más violentos ni abusivos. Pero Nínive continúa entonces siendo esta enorme entidad, esta enorme nación que no han entrado en un pacto con Dios, que no se han circuncidado, que no se han unido a Israel y por lo tanto siguen siendo una amenaza para la nación de Israel. Y Jonás se da cuenta de esto. Entonces el mensaje de Dios de los destruiré, obviamente que le ayuda a Jonás para sus intereses nacionalistas. Jonás quiere que Nínive sea destruida literalmente. Y todo lo que hacen ellos es decir: perdón, vamos a intentar no ser tan violentos. Y Dios dice: bueno, está bien, los perdono. Y Jonás: ¿qué? ¿Los perdonas?
O sea, Dios, ¿eso es todo? Haz que te supliquen, haz que te rueguen. Los tienes en la palma de tu mano. O sea, establece tu ley, dales órdenes. Pero no, nada de eso. Dios, ¿cuál es tu problema? ¿Qué te pasa? ¿Por qué los perdonas tan fácilmente? Haz que te rueguen, haz que te supliquen. ¿Por qué Dios hace eso? Porque es demasiado compasivo. Dios perdona con facilidad. Así que esta es la compasión de Dios. Y vemos un absoluto contraste entonces entre la compasión de Dios con la compasión o la falta de compasión de Jonás. Porque vemos que Dios se compadece de una ciudad que ni siquiera conoce el nombre de Dios, y Jonás se compadece de una planta. Es una planta que no vive. Sin embargo, hermanos, la impiedad de Jonás y la forma en que está relatada toda esta historia es simplemente para apuntarnos a alguien más. La forma en que está relatado todo esto, porque la historia termina con Dios lamentándose y sintiendo compasión por una ciudad. ¿Te recuerda a alguien eso? ¿Quién fue que dijo, mientras viajaba a Jerusalén, en la última semana de su vida, quién fue que dijo: oh Jerusalén, cuántas veces quise reunir a tus hijos como a la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? Lamentándose. Jonás en el capítulo 4 salió, fíjense en esto, Jonás en el capítulo 4 sale de la ciudad y sube a un monte para ver y ojalá ver la destrucción de la ciudad. Pero Jesús salió de la ciudad y fue a un monte, pero a ser colgado en una cruz para cumplir la salvación de esa ciudad. Dios acá en el capítulo 4 mira desde los cielos y se conmueve de esta ciudad. Su corazón está atado a esta ciudad, está emocionalmente vulnerable por este vagar, esta ceguera espiritual que creó en Dios un dolor espiritual. Pero en Jesucristo vemos entonces que Dios en forma humana se subió a la cruz y todo ese dolor espiritual se transformó en dolor real. Todo ese apego espiritual se transformó en un apego completo, absoluto por nosotros. Se hizo a sí mismo, se puso a sí mismo en la cruz. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué se puso en la cruz? Para perdonarnos. Jesús es la máxima expresión de la compasión de Dios. Jesús es la forma máxima de expresión de la compasión de Dios. Jesús fue llamado el varón de dolores. Si leemos las Escrituras vemos que Jesús está constantemente llorando y suspirando y lamentándose. En todos los evangelios solamente hay una vez que se habla que Jesús se alegra. Ni siquiera sonríe o se ríe, dice que se alegra internamente. Jesús está siempre conmovido o doliéndose. Es un varón de dolores. Y en la cruz tuvo tanta compasión que tomó todo el dolor cósmico sobre sí mismo y lo hizo solo por su propia voluntad. No tenía, hermanos, ninguna obligación de hacer eso por nadie. Y lo hizo voluntariamente por nosotros. ¿Y se acuerdan después cuando el soldado, nos dice la historia que un soldado toma una lanza y la atraviesa al costado a Jesús para asegurarse que estuviera muerto? Y dice el relato que sale agua y sangre. Hoy, gracias a los avances de la medicina, sabemos que lo más probable es que se haya tratado de un derrame pericárdico, ¿ya? Es una situación médica en la que literalmente el corazón colapsa. Pero también una forma muy poética de decir que en todo sentido su corazón se quebró. Así que, hermanos, esta es la compasión de Dios. La mayor expresión de la compasión de Dios en esta historia la vemos justamente porque está ausente. Y la forma en que está relatada es porque nos apunta a la compasión definitiva de Dios que tuvo Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo la compasión de Dios puede impulsarnos a la misión? Porque este es el propósito de toda la serie, este es el propósito de toda esta historia, que Dios nos impulse a ser misionales. ¿Cómo entonces
podemos vivir con una compasión que imita la compasión de Jesús. Si crees que Jesús hizo esto por ti, entonces deberías ser compasivo, porque Dios es compasivo. ¿Cómo serían nuestras vidas si fuéramos moldeados realmente por la compasión de Dios? Déjenme darles algunos ejemplos. Primero, perdona con facilidad. A muchos de nosotros nos cuesta un montón dejar nuestros rencores de lado. Podemos perdonar a las personas si nos hacen algo, pero si van, o sea, si nos ruegan, si se arrepienten, si van con nosotros, si nos piden perdón, obviamente que los vamos a perdonar. ¿Pero ves a Dios haciendo eso? No. Marcos 11:25 dice que cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. En el acto. ¿No deberíamos tratar que se arrepientan entonces antes de perdonarlos? O sea, claro que sí, deberíamos buscar que las personas se arrepienten si hacen algo malo contra nosotros. Si tenemos la oportunidad de mostrarle a esta persona en amor lo que hizo mal para que no lo haga más en el futuro, obviamente que es un acto de amor y de misericordia. Nunca es amoroso y misericordioso dejar que una persona peque con impunidad. Pero si buscamos el arrepentimiento de la otra persona, debería ser por el bien de esa persona, no por nuestro bien. Porque si buscas el arrepentimiento de esa otra persona por tu propia satisfacción, para ver que te rueguen, para ver que te pidan perdón, que digan que no lo van a hacer más, así no es como funciona la compasión de Dios. Dios no hace eso. Porque, hermanos, Dios perdona así. Así de instantáneo perdona Dios. ¿Recuerdan ese pasaje del paralítico cuando Jesús estaba predicando en una casa y estaba lleno de gente y unos amigos toman un paralítico a su amigo y lo suben al techo y rompen el techo y bajan al paralítico para que lo pueda sanar? ¿Qué es lo primero que dice Jesús? Dice: hijo, tus pecados son perdonados. Antes que el paralítico dijera siquiera una palabra. ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Se han preguntado eso? Jesús obviamente tiene toda la autoridad para perdonar a alguien que estaba arrepentido, y para eso, aunque el paralítico no hubiese hablado, lo único que necesitaba era tener en su corazón un pequeño deseo de misericordia de Jesús. Lo único que necesitaba era que en su interior haber tenido un pequeño anhelo perfecto dentro de este hombre por la misericordia de Jesús, y Jesús lo perdona entonces en el instante. Antes siquiera que él pudiera hablar. Jesús lo perdona de inmediato. Es tan rápido para perdonar. Jesús es tan compasivo. Tú deberías ser así. Nosotros deberíamos ser así. Así de rápidos para perdonar. Así de compasivos. Porque si no haces eso, si no eres compasivo como Dios lo es, entonces es como si no tuvieras idea de lo que Dios hizo por ti. Segundo, si entiendes la compasión de Dios, debes esperar problemas en tu vida. ¿A qué voy con esto? Dios es tan compasivo y tan misericordioso que nunca te va a dejar simplemente huir e ir por el camino que tú quieres ir. Porque Dios no mostró, si nos fijamos en la historia, Dios no mostró solamente compasión hacia Nínive, sino que también mostró compasión hacia Jonás. ¿Y cómo lo hizo? Secó deliberadamente la planta que tanta alegría le traía a Jonás. ¿Y por qué hizo eso, hermanos? ¿Por qué le hizo eso a Jonás? Lo hace para que Jonás pueda mirar en su propio corazón. ¿Por qué te enojas, Jonás? ¿Tienes derecho a estar tan enojado? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Cuál es tu problema? Dios quiere que Jonás piense, que abra los ojos, que mire, que despierte. Dios hace esto para que Jonás pueda mirar en su propio corazón y darse cuenta en la situación en la que está. Porque Dios es compasivo y porque Dios te va a hacer pasar por pruebas y por dificultades y muchas veces por sufrimiento si es necesario para hacerte despertar.
Porque Dios es compasivo, Dios no te va a dejar que huyas y que vayas por tu mal camino, porque Él sabe que a pesar de todo el dolor que pueden ocasionar las pruebas, finalmente va a llegar un bien mucho mayor que tú ni siquiera sabías, que tú ni siquiera esperabas. Y hermanos, la Escritura está llena de pasajes que muestran esto. Llena. Déjenme citarles algunos. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Y la resistencia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Pruebas que producen esperanza. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente, eterno peso de gloria. Santiago 1:2. Hermanos míos, considérense súper dichosos y afortunados cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Es prueba que produce bien. Hebreos 12:10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha justa y paz para quienes han sido entrenados por ella. Está lleno de pasajes que nos muestran que Dios utiliza los problemas y los sufrimientos en nuestra vida para hacernos despertar y para formarnos y forjarnos a su carácter. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios es compasivo. Porque Dios no permite que tomemos nuestro barco y nos vayamos a Tarsis, donde nosotros queremos. Dios es demasiado compasivo. Y si tienes un Dios compasivo que es demasiado misericordioso como para dejarte ir y vivir la vida que quieres, utilizará estas dificultades para hacerte entonces despertar. ¿Y qué va a hacer Dios? Probablemente va a secar esa planta que tanta sombra y tanto confort y alegría te da. Quizá frustrará tus viajes. Quizás destruya tus planes. Quizás te quite ciertas comodidades de tu vida. Y te vas a preguntar, Dios, ¿por qué haces esto? Porque es demasiado compasivo. El himno que cantamos en el preludio, ¿alguien lo conocía? Yo creía que lo conocía. Es un himno de John Newton, el compositor de Sublime Gracia. Y trata precisamente sobre esto. Rogué al Señor poder crecer en toda gracia, fe y amor. Más de su salvación saber y buscar su rostro con fervor. Fue Él quien me enseñó a clamar, y en quien confié me oyó al orar. Y respondió de forma tal que me hizo desesperar. Creí que Él no iba a tardar en mi plegaria a contestar. Y por su amor y gran poder mi alma haría descansar. En su lugar me hizo sentir la maldad de mi interior. Dejó mi alma padecer del mismo infierno su furor. Y de su propia mano vi que agravaba mi dolor, todos mis planes destruyó y humilló mi corazón. ¿Por qué, Señor, harás morir a este gusano en aflicción? Y contestó con compasión, así contesto tu oración. Porque a través de estas pruebas busco yo tu egoísmo destruir, quebrar tu gozo terrenal, para que encuentres tu todo en mí. Si tienes un Dios misericordioso, hermanos, debes esperar problemas en tu vida. No va a ser agradable. No son agradables las pruebas. No es agradable el sufrimiento. Pero Dios es tan compasivo que no te va a dejar ir por donde tú quieres ir. Y te va a llevar por el camino que Él quiere que tú vayas. Tercero, hermano, si quieres ser compasivo como Dios es compasivo, debes también tomarte tiempo para llorar. ¿A qué voy con esto? A veces la vida en la ciudad es tan ajetreada que no tenemos tiempo para juntarnos con nuestros amigos. Tienes un amigo que está pasando por un momento difícil, pero tú estás muy ocupado. No, hermanos. Si hay alguien que está pasando por un momento de dificultad, tu deber es acompañar a ese hermano. Tienes que llorar con él. Tienes que acompañarlo porque es lo que Dios hace con nosotros.
Dios nos acompaña y debes tomarte el tiempo que sea necesario, semanas, meses, todo el tiempo suficiente para caminar con esa persona y llorar con esa persona, porque Dios es compasivo y quiere que tú también seas igual de compasivo. Si quieres ser compasivo como Dios es compasivo, involúcrate con esas personas, involúcrate con los pobres, con los necesitados. No solamente se trata de dar dinero, se trata de involucrarse, se trata de ser parte del dolor ajeno. Así como Dios se dolía de la situación en la que estaba Nínive, de estar espiritualmente ciegos, nosotros también sintamos compasión y dolor con el dolor del resto. Así que, si quieres ser compasivo, debes tomarte también tiempo para llorar. Finalmente, cuarto, si quieres ser compasivo como Dios es compasivo, debes amar la ciudad. Recuerden que Dios le dijo a Jonás, bueno, tú te conmueves de las plantas, yo me conmuevo de las personas. Y acá hay una ciudad que está llena de personas. Hay más de 120.000 habitantes. Hermanos, en esa época, ¿saben cuál era el promedio más o menos de una ciudad? Como 2.000, 3.000 personas. Acá había más de 100.000 habitantes. Algunos comentaristas dicen que esos 120.000 habitantes se refería solo a los niños. Si así, podrían ser más de 500.000 de personas. En el fondo, lo que Dios quiere que entendamos es, si tenemos compasión de las personas, entonces debemos amar a las ciudades, porque las ciudades están llenas de personas. Y hermanos, esto es algo que me ha conflictuado toda la semana, porque a mí me carga la ciudad. Me carga la ciudad. Detesto la ciudad. Yo vengo de la playa, no sé si todos ustedes saben, de Cartagena, del litoral central. Allá el estilo de vida... Allá cachamos al tiro a los santiaguinos. ¿Saben cómo? Porque tocan la bocina. Allá nadie toca la bocina porque nadie anda apurado. O sea, si estás en un semáforo y no avanzáis al tiro y alguien te toca la bocina, de seguro que es santiaguino. Allá nadie anda apurado, allá todos se toman el tiempo de visitarse. Llama a un hermano a cualquier momento del día porque va a estar desocupado. Independiente si está en el trabajo, se va a hacer el tiempo para contestar tu llamada y conversar contigo 15 o 30 minutos. ¿Ya? Lo digo por experiencia propia, de verdad. Allá el estilo de vida es distinto, pero acá... el smog, la contaminación, el ruido, los tacos, la gente apurada, toda la gente enojada. Hace 4 meses con la Javi nos robaron el auto. El miércoles a unos amigos les rompieron la ventana del auto y también les robaron. O sea, ¿qué seguridad, qué bienestar me produce vivir en la ciudad? Me cargan las ciudades, pero si quiero ser como Cristo, debo amar a las ciudades. Porque las ciudades están llenas de personas que son hechas a imagen de Dios. ¿Saben, hermanos, cuál fue el versículo que me hizo sentirme incómodo con esto de ser misional? Me pasó como a los 20 años. Cuando leí Mateo 9:36, que Jesús dice, al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor, porque estaban desamparados. Hermanos, cuando ves a las personas sin Cristo, ¿te compadeces de ellos? Cuando miras las noticias y ves las bandas criminales, ¿te compadeces de ellos? No de las víctimas, de los delincuentes, ¿te compadeces de ellos? Cuando veo a tus compañeros en la U, ¿te compadeces de ellos? Cuando veo a tus colegas que no saben para dónde va su vida, ¿te compadeces de ellos? Cuando ves a esa gente desagradable, solamente por su carácter, porque andan siempre apurados, no tienen tiempo para nadie, ¿te compadeces de ellos? Porque si no te compadeces de ellos, nunca vas a poder ser misional. Hermanos, la compasión es el principal impulso para la misión. ¿Y por qué me incomodó tanto esto? Porque yo no sentía compasión por las personas. Hace 10 años atrás yo no sentía compasión por las personas y después me di cuenta,
Claro, viví toda mi vida en la iglesia, en círculos cristianos, compartiendo con cristianos. Obviamente que no voy a sentir compasión del mundo. Pero le pedí al Señor, Señor, ¿por qué no siento compasión por las personas? Ayúdame a entender, a sentir compasión por las personas. Y el Señor me hizo pasar por esos lugares terribles por los que uno no quiere pasar, donde realmente vas al mundo y puedes sentir y vivir el dolor y la desesperanza que es vivir sin Cristo. Chuta que dolió. Pero el Señor realmente en algún momento de mi vida trajo compasión por las personas. Así que si tú no sientes compasión por las personas, pídele al Señor que te haga sentir compasión por los perdidos. Porque si tú no sientes compasión, no vas a entender por qué hacemos todo esto. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué salimos a predicar? ¿Por qué hay personas que dan su vida por Cristo? ¿Por qué hay personas que viven en países donde el cristianismo es perseguido, donde pueden perder su trabajo, como le pasó a Ming en la historia? Que perdió su trabajo, perdió toda su estabilidad económica, su familia, su esposa y su hijo ni siquiera podían vivir con él. ¿Por qué hay personas que hacen todo eso? Si tú no eres compasivo, nunca vas a entender por qué hay personas que hacen esto. Tenemos que ser capaces de mirar y de entender lo que es vivir sin Cristo. Mirar que todos los días hay gente que muere, gente que se quita la vida porque no haya ninguna esperanza en este mundo. Y esa gente, hermanos, puede vivir en tu casa de al lado. No es necesario ir a la otra parte del mundo para darnos cuenta que hay gente que realmente necesita a Cristo. En este barrio hay gente que no tiene esperanza en este mundo. En esta comuna, en la comuna de la Florida, hay gente que no conoce a Cristo, que nunca ha escuchado el Evangelio. ¿Puedes dormir tranquilo con eso? ¿Puedes sentir compasión de la ciudad como Dios siente compasión de la ciudad? Así que, hermanos, si no eres compasivo y quieres ser compasivo como Dios es compasivo, pídele entonces al Señor que te haga pasar por esas situaciones en las que va a forjar tu carácter para ser compasivo. Pero le hago un spoiler. No tienen que mirar mucho más allá para ser compasivos. Lo único que hace falta es mirarnos a nosotros mismos. Porque ¿saben qué, hermanos? Esa ciudad de la cual Dios se compadeció, esas personas que estaban totalmente perdidas y ciegas espiritualmente, éramos nosotros. A veces nosotros nos vemos como el pueblo de Israel en la historia. ¿Se han fijado en eso? Como que nosotros somos el pueblo de Israel. Acá en la historia, nosotros somos Nínive. Y Dios siente compasión por nosotros. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias porque nos das tu compasión.